Muy buenas tardes a todos y todas. José González, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y también diputado provincial de Servicios Sociales. Buenas tardes y gracias por habernos querido acompañar esta tarde. En este último lunes de febrero nos reunimos en este salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete para seguir profundizando en el conocimiento y la puesta en valor de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural. Antes de comenzar, queremos agradecer, como siempre, el apoyo imprescindible de las entidades que respaldan el trabajo de Aluex en este ciclo de conferencias y muy especialmente a la Fundación Global Caja por su firme compromiso con la cultura, a la Tribuna de Albacete por darnos siempre visibilidad y a la Diputación Provincial de Albacete por acogernos en este espacio que ya sentimos como nuestro. Hoy contamos con la presencia de Manuel Luna Samperio, doctor en Historia, Antropología y Música y profesor universitario de Antropología Social. Es un investigador con una dilatada trayectoria en el campo de la etnografía, especialmente centrada en el sureste español, en La Mancha y también en el norte cantábrico. Su trabajo ha dado lugar a numerosas publicaciones y también a una intensa producción artística. Ha publicado una quincena de obras discográficas y más de 50 producciones audiovisuales vinculadas a sus investigaciones. En nuestra provincia destaca su labor en la recopilación de materiales de tradición oral, como los 4 CDs dedicados al mundo campesino tradicional en los años 80, una auténtica labor de rescate patrimonial. La conferencia que hoy nos ofrece lleva por título La conservación digital del patrimonio etnomusical en la provincia de Albacete. En ella abordará una cuestión fundamental: cómo proteger, ordenar y también transmitir ese patrimonio sonoro y cultural que forma parte de nuestra identidad y que además durante décadas no siempre contó con el respaldo institucional necesario. Desde las primeras iniciativas folclóricas hasta las más actuales, el patrimonio etnomusical ha dependido muchas veces del esfuerzo de investigadores comprometidos que evitaron que este legado desapareciera. Lo que hoy nos propone es un paso más, es la creación de una plataforma digital que permita conservar, catalogar y poner a disposición de investigadores, de estudiosos y también del público en general estas muestras recogidas en trabajos de campo, garantizando su análisis desde las ciencias sociales y su preservación para el futuro. En definitiva, no se trata solo de guardar sonidos del pasado, sino de comprender lo que dicen sobre quiénes somos y de asegurar que esa memoria cultural siga viva. Además, veo que Manuel viene acompañado de su guitarra. Igual esta tarde tenemos también una sorpresa, así que yo me voy a bajar ya del escenario y les dejo con Manuel Luna Samperio. Bueno, pues muy agradecido por las palabras. Para mí, hace ya muchos años que mi familia vino a vivir a Albacete. De hecho, mucha gente piensa que nací aquí. Mis hermanos sí han nacido aquí, pero yo pues nací en el norte peninsular. Me crié en el Parque de Albacete, por tanto estudié la primaria en las escuelas San Fernando, por tanto tengo una implicación directa, ¿no?, en la vida local durante bastante tiempo. Y con 15 años era disc jockey de la discoteca Zodiac, quiero decirlo, por las personas maduras que hayan estado allí bailando alguna vez, que el que ponía los discos era yo. O sea que... la primera vez que me acerqué a participar en algo productivo, diríamos, después de algunas investigaciones, acercamientos al mundo de la cultura tradicional, pues me acuerdo que nos presentamos a unas convocatorias sobre estudios locales que hacía el Hotel Los Llanos. Hace esto 40 o 50 años ya. Yo no he crecido, me he quedado ahí, me he quedado quieto en el crecimiento, pero hace ese tiempo de esta cuestión, ¿no? Entonces, ahora que uno ya va posando la cabeza un poco y después de tanto viaje te planteas decir, bueno, ¿y qué hago con todo el material que tengo recogido, recopilado?
que no fue el que podíamos haber tenido, es cierto, porque podíamos haber tenido otro momento, pero se hizo lo que se pudo. Las becas entonces eran de 10 o 15.000 pesetas y con eso ya entonces era poco. Y bueno, hicimos lo que pudimos hacer, ¿no? Fue casi más bien una dedicación en principio, una dedicación amorosa a este asunto, pero con el tiempo le fuimos dando a esto criterio y fuimos amplificando una perspectiva de análisis sobre lo que representaba el patrimonio en la identidad de nuestras tierras y todo ese fluido que había ocurrido con esto, ¿no? Una reflexión que a veces controvertida, como veremos en algún momento. Voy a leer brevemente esta página porque concentra de alguna manera el espíritu de la interpretación que hacemos de estas cosas. Este proyecto surge como una reflexión sobre el papel. Antes de que se me olvide, tengo que decir que esto es una queja, como siempre. Yo pertenezco a una generación de quejosos que estuvimos en la transición, siempre nos hemos quejado de casi todo. Pero tengo que decir que en este caso la amabilidad de la Diputación y de José en atenderme y escuchar esta queja, pues ha sido distinta, y Miguel Lucas también ha colaborado en buena parte para que me atreviera a comunicarles esta emoción personal, ¿no? Este proyecto surge como una reflexión sobre el papel que juega la tradición cultural de los pueblos en el proceso de cambio social y la necesidad de entender y proteger esta herencia antes de ser arrollada por los ajustes y acomodos que se producen entre las estructuras sociopolíticas y el devenir de los tiempos con su idea de progreso. En el caso que nos ocupa, mientras que nuestros archivos administrativos ordenan los documentos de la historia de España en papel y recientemente en efectos digitales, una generación de información patrimonial sonora y audiovisual casi nunca protegida por el Estado requiere no solo almacenarse, sino protegerse de la nueva vorágine digital y su mercado. Mientras que la administración político-cultural en España y Europa resuelve problemas del siglo XX, el mercado digital, hoy reconocido como el mayor activo económico del mundo, se sitúa en el siglo XXI, desbordando los sistemas convencionales conocidos hasta ahora, mercantilizando no solo bienes particulares, sino manifestaciones tangibles e intangibles propias de las culturas identitarias de los pueblos de la tierra. Parece necesario y urgente reajustar esta realidad, sobre todo porque la falta de tutela de la administración pública estatal, regional y municipal genera desde hace tiempo un desamparo para las grabaciones y colecciones de investigadores y entidades preocupadas por el archivo de estos conocimientos de la tradición, por no citar la escasez de proyectos de campo e investigación del patrimonio antropológico que ya escasean, tengo que decir de paso. A la par, empresas recopiladoras de datos ubicadas en las grandes potencias mundiales, dotadas de poderosas plataformas digitales, exclusivizan y manejan una información que debería formar parte, sin duda, de la riqueza de cada Estado y no del mercadeo de empresas de lucro cibernético. Esta reflexión inicial, aplicada al ámbito territorial de la provincia de Albacete, nos anima a buscar, recopilar y ordenar el continente de datos que genera su patrimonio cultural. Hoy atenderé en particular el ámbito de las músicas de raíz campesina y popular. Perder la tutela de este acervo, en buena parte perdido ya, como decía, sería una verdadera tragedia. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Bueno, antes de entrar de lleno en la parte musical, brevemente algunas pinceladas que me parecen relevantes. Las músicas tradicionales tienen un alto sentido cultural porque tienen un valor identitario evidente. Están vinculadas a las fiestas tradicionales y litúrgicas y, por tanto, forman parte de esa cosmología de corte tradicional que ha vivido nuestra cultura campesina. De hecho, gran parte de las referencias de nuestra identidad vienen referidas a cosas que tienen que ver con la gastronomía, con la música, ideas que han posado durante siglos. Pero sobre esto hay muchas interpretaciones. Este mundo campesino, como saben, tuvo un problema importante en su descomposición con el mundo de la inmigración, todos los efectos que generó, que desestructuró en gran parte nuestras economías rurales.
mucha gente se marchó de su territorio y, por tanto, generó una ruptura en la estructura de cada comunidad y en su organización social. ¿Qué duda cabe que en esas circunstancias los gobiernos del tiempo elaboraron formas de entender y de comprender estas manifestaciones? Los teóricos de la antropología social y de la sociopolítica italianos, a la cabeza con Gramsci, particularmente Lombardi y Satriani, elaboraron una consideración respecto a lo que se llamó la apropiación de la escultura de las clases subalternas, es decir, en qué manera ese mundo campesino había sido, diríamos que manipulado, edulcorado, convenido en presentarse de otras maneras. Las músicas tradicionales de nuestros campos, de nuestros pueblos, pasaron a tener otros aspectos y a generar una dinámica organizativa cuya tutela estuvo representada por la sección femenina en su momento y también, sucesivo a la sección femenina, por los llamados grupos de coros y danzas. Yo no es que me vaya a meter con los coros y danzas ni con la sección femenina, no va por ahí la cosa, pero sí quisiera reseñar que lo que me parece sustancial es entender los lenguajes y el comportamiento que tuvieron estas músicas en su origen y que para nada corresponden a las formas de interpretación que tuvieron todos estos grupos, que tienen derecho, como yo, también soy un reintérprete, no hago folclore de pueblo exactamente, hago unas elaboraciones sobre las músicas tradicionales. Pero yo no soy en la representación de esa cultura campesina, son los propios campesinos que pasaron a formar parte de un pequeño sustrato de este mundo de coros y danzas conocidos por grupos especiales que hacían, pues bueno, eran, diríamos, la manifestación de esa estética de corte campesino que no era del todo bien vista. Ya veremos en qué medida los musicólogos de la transición de antes de la transición, tuvieron gran importancia porque la sección femenina no tenía teóricos de este asunto, eran los musicólogos adeptos a la situación política del momento los que dieron las pautas de lo que había que hacer. Entonces, diríamos que los lenguajes se transformaron en otra cosa de escenario, fundamentalmente. De paso, se fomentó un discurso que diríamos que no representaba las identidades étnicas, etnográficas de los distintos lugares. España es un país constituido por muchas provincias, pero en aquellos años no se hablaba de regiones, se hablaba de provincias. Y heredamos a día de hoy inconcreciones severas sobre esa perspectiva. No solamente por las... de hecho, vivimos en un estado de autonomías. Y muchas veces las autonomías, la distribución jurídico-política, no corresponde con los territorios naturales, culturales de los pueblos. Un ejemplo, Albacete. Uno habla con una persona de Socobos y al día siguiente habla con otra de Minaya y no hablan igual, eso es evidente. Los marcadores étnicos difieren porque esta provincia sustancialmente tiene, ahora lo veremos en los mapas, una zona, diríamos, castellana, fundamental, que es la Mancha y la Manchuela, y una zona serrana que bebe de la cultura murciano-andaluza. Y no estoy refiriéndome a la parte norte de esa sierra, ni a Peñascosa, ni a Paterna de Madera. Esto lo hablo a veces con mi amiga Carmento, que digo, es que tu pueblo se nos ha escapado, querida. Digo, no tenemos cosas ni de Paterna, ni de Peñascosa, ni de todos esos pueblos. Pero ahí aparece, diríamos que de la parte de mitad del municipio de Molicos para arriba aparece lo que es la cultura manchega, claramente, aunque haya sierra, ¿no? Pero de ahí para abajo, solo hablares y los socobos y los feres, y son las maneras de otra cultura también, hermana, prima, no es que no hay aquí unos muros que distancian unas cosas de las otras, pero es la realidad. Eso es importante por lo que vamos a ir comprendiendo. Por tanto, el discurso de las provincias no es el discurso
de las regiones. Asunto importante. En un estado de autonomías conviene tener que el folclore de Gerona no es distinto al folclore de Tarragona y el folclore de la Mancha de Albacete no es básicamente distinto del de la Mancha de Ciudad Real o de Toledo o de Cuenca. Hombre, afinando, pues hay cositas, pero no en lo general, ¿no? Más adelante de este periodo, cuando llega los albores de la democracia, como veis estoy pasando muy por encima para no crear susceptibilidades, porque me importa bastante que quede claro el mensaje y no la circunstancia política del tiempo, ¿no? En los años 70, bueno, pues el declive de la cultura campesina era un hecho. Toda la cinematografía española de la posguerra lo refiere. Las películas de Paco Martínez Soria, de Gracita Morales, los paletos que van a trabajar a Madrid a la construcción. Bueno, y ser de pueblo, pues no era una cosa de moda precisamente, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando empezábamos a ir aquí a algunos pueblos y que recuerdo haber ido a ver el fantasma del Ballestero y le preguntaba a un señor, digo, aquí hay un fantasma, ¿no?, que sale pidiendo para las ánimas y todo. Y me decía, aquí somos gente normal, ¿eh? Digo, bueno, pues entonces, en fin, que había un poco de recelo en esta cuestión. Es decir, que las consideraciones que hay en la actualidad sobre las culturas campesinas han mejorado notablemente y se han dignificado notablemente, ¿no? Dentro de la desestructuración, diríamos, de todos estos saberes tradicionales en el ámbito rural, la Iglesia tuvo también aquí algunas acciones, diríamos, que también muchas veces pensamos que es la propia Iglesia la que recupera estas cosas. Y la Iglesia en general ha estado bastante reacia a la recuperación del mundo campesino y rural en estos asuntos. Sin ir más lejos, recuerdo en los principios de todas mis aventuras, cuando íbamos a Yeste, que había ahí un drama, porque había un sector de los clérigos del terreno que estaban, diríamos, apoyando a la cuadrilla de animeros, pero los nuevos curas modernos vaticanistas del Concilio Vaticano II estaban en contra de que se cantaran las misas de gozo, la misa de gallo y todo ese asunto. Se estaba por un paradigma eclesiástico y litúrgico que tenía bastante más que ver con lo que había ocurrido en la Ilustración, con los movimientos diríamos, de ataque a las cofradías y a las hermandades que hubo en ese tiempo, ¿verdad?, que pensamos que son producto de las tendencias solamente ilustradas, laicas, pero gran parte del clero fue ilustrado también. Y fueron los que propiciaron la recogida la puesta en marcha de la ley de consejos suprimidos que prohibieron gran parte de las cofradías y hermandades a última hora, y ya en el siglo XVIII vinieron abajo, a finales del XVIII y del XIX también. Bueno, por otro lado, ya lo hemos referido, la inmigración y el proceso de gestación de la ciudad como paradigma del desarrollo y del progreso generó también otra circunstancia por la cual no se favorecía mucho la consideración de los temas rurales y campesinos. Pero he aquí que en la predemocracia, en los ámbitos universitarios y en otros lugares, pues aterrizó importándose quizá de Estados Unidos un favor hacia lo que eran las músicas folk, que todos hemos conocido aquí, a grandes cantantes americanos como Woody Guthrie o Pete Seeger o Phil Ochs, mucha gente. Aquí tuvimos un portavoz de ese movimiento, que fue Joaquín Díaz, que empezó a cantar canciones en inglés de corte country. Y transformando las esencias que había conocido de un grupo que era The New Christian Missiles en un versus España, que fue un grupo muy conocido que tuvo gran éxito, Nuestro Pequeño Mundo, que empezaron a cantar en inglés. Oh, Cinnamon, todas aquellas canciones estaban en las listas de éxitos. En ese momento esta música estaba también en las listas. Empezaron más grupos a tratar esta cuestión
y aparece el nuevo Mestre Jularía, que luego tendría una manchega Llanos en el grupo, y vinieron por aquí muchas veces. Yo me vi con ellos aquí en cantidad, incluso haciendo trabajo de campo. Yo recuerdo haber ido con ellos a Chinchilla y no sé si a Alcaraz también, a donde fuimos. Bueno, el caso es que ellos tomaron una dirección distinta, que fue la de tratar las músicas tradicionales del país. Y con una estética pues que heredaba un poco esa idea de los grupos de folk son americanos, que aquí al final les llamábamos grupos parroquiales, porque siempre había unos chicos y unas chicas con su faldita de cuadros plisada, con su imperdible. Era una formación muy característica de aquellos años. Estéticamente, la interpretación de estos grupos nadaba en ese ambiente. No miraba, diríamos, a los contenidos de la cultura campesina. Decían defender esto, o decíamos, pero realmente nuestro conocimiento de lo que era la música tradicional de verdad era escasa. Esto lo dice uno que era asesor de la sección femenina, que tuve en algún momento ese asunto. O sea, que yo me he comido los festivales que se hacían en el Teatro Circo de los grupos de coros y danzas, donde a veces aparecía un señor de Villavaliente tocando unas seguidillas con un garrote y te quedabas muerto porque dijiste, ¿pero dónde estaba este hombre, no? Y ya nos levantaba la suspicacia, ¿no? Es decir, que ¿cómo no sabemos realmente de estas cosas? En este tiempo, antes he mencionado el asunto de las provincias, también teníamos un afán por conseguir un tipo de interpretación de la cultura vinculada al territorio que comprendiera lo que eran las significaciones de identidad étnica más precisas. Por eso hablábamos de los pueblos manchegos, o en otras regiones hicieron lo mismo. Y aquello alumbró el nacimiento de muchos grupos de música ya profesional, como fue en el caso de Valencia Altai, o fue los grupos Voces Ceibes en Galicia, o Fuixan os Ventos, y en el País Vasco, pues todo Oscorri, Amaya Zubiría, todos los cantautores que tenían un poco de todo, Xavier Lete, Benito Lerchundi, toda esta gente, ¿no? Tenemos una tradición impresionante realmente, ¿no? De todas estas cosas, de todas estas músicas que no se han conocido lo suficiente. Bueno, y se va preparando, diríamos, un contexto, un ambiente y una dignificación de estas músicas. En aquellos años la Universidad de Madrid era un hervidero. Los colegios mayores no paraban de hacer conciertos de rock, de pop y de folk también. Había muchos grupos que trabajaban también con Ismael Peña, que era uno de los antiguos, también, que Ismael, que tenía la banda del Merritón en televisión, él había cantado, marchó a Francia, pues porque aquí el pobre no se comía un torrao, ¿no? Pero realmente él estuvo durante mucho tiempo, hizo un disco que se llamó Florilegio de España, y ahí sí realmente él trataba de reproducir las músicas campesinas, pero todavía muy lejos de recuperar la estética de interpretación de la música campesina. En cualquiera de los casos, todo este fluir dio vida a muchos grupos, a compañías de discos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años los grupos de folk, como Oscorri, grababan en CBS, por ejemplo, ¿no? Noester grababa en Philips. Yo recuerdo que los primeros discos los hicimos en Movieplay, que era el sello discográfico que atendía mucho a la canción de autor también, ¿no? Bueno, en aquellos años, en Albacete, pues, aparte de los coros y danzas, había poquita cosa, no vamos a decir, pero empezamos a tener algunas actividades en este sentido. Fundamentalmente, los grupos que interpretan música tradicional se resumen en rondas y cuadrillas tradicionales, coros y danzas, grupos de folk, y luego, pues, especialistas, grupos especializados, como son las auroras, los auroros, los dulzaineros y otra serie de gentes que tienen que ver con esto. Bueno, este es el territorio en el que funcionamos por aquí. El mapa de la derecha lo tengo que perfeccionar porque se refiere a otras cuestiones,
Pero cuando hablaba de las regiones y de las provincias, aquí tenéis fundamentalmente... ¿Qué pasa? No se mueve... A ver. Si os dais cuenta, la parte esta morada, todo esto realmente con la parte marrón viene a ser un territorio que podríamos decir que es la Castilla-La Mancha realmente, porque las partes limítrofes con Extremadura y con Andalucía tienen otras características culturales. Le pasa igual a la provincia de Albacete. Esta parte marroncita que hay debajo es lo que llamáramos el sureste murciano-andaluz, que va aproximadamente desde la mitad del municipio de Molinicos hasta Nerpio, pero de Nerpio te pasas enseguida a la Puebla de Don Fadrique, que es Granada, o te pasas a Siles y te pasas a Santiago de la Espada, que es Jaén, o te pasas a Almería, a los Vélez de Almería, que es una comarca. Todo este territorio que no ha tenido una distribución jurídico-política en el reparto desde Javier de Burgos hasta hoy, es el sureste de España, que capitaliza Murcia, porque es, diríamos, la mayor densidad de territorio, pero que tiene un cacho de Albacete, un cacho de Granada, un cacho de Jaén y una buena parte de Almería, casi la mitad de la provincia, donde se habla, se come y se vive de manera parecida, que es el sureste de España. Y el resto de la provincia, en este caso, está representado por las músicas de carácter castellano, manchego, pero incorporamos ahí a la manchuela, y aparte de Valencia y parte de Alicante, que también son castellano parlantes. No es que a veces esto de las lindes, de los limítrofes, de los pueblos limítrofes son confusos. Dicen, no, es que está ya cerca de Andalucía y es... No, en este caso es que hay una parte del País Valenciano que son los churros, que son castellano parlantes, no son valenciano parlantes. Y no pasa nada. Bueno, este territorio de la zona murciano-andaluza, que tiene desde Elche de la Sierra hasta buena parte de Almería, es un territorio que ha sido especialmente importante en los últimos tiempos, porque empezamos por las sierras de Albacete y fuimos bajando poco a poco, siguiendo la ruta de la Orden de Santiago, desde Santiago de Segura de la Sierra, nos fuimos metiendo por Moratalla y pudimos recorrer todo este territorio que tiene unas características culturales precisas y concretas. Bueno, antes de meternos en ese apartado, en los años 70 ya había grupos de folk en Albacete y vamos a ver si atino a la primera con estos amigos que se llamaban La Cuerda y que eran... Uno de ellos había venido de un grupo de Madrid, de folk, estaba el amigo Lanciano y había varios cantantes más que cantaban esta jota de Fuentealbilla. Bueno, sí, si quiere... ¿Le doy yo al volumen o se le puede dar ahí fuera? ¿Cómo es esto? Bueno, este grupo duró una temporada, luego tuvimos otro grupo en Albacete que era La Retaíla también, que bueno, estaba Asclepio Dotto y había una serie de amigos. Bueno, y ya en ese tiempo también el que habla estaba en el meneo. Lo que pasa es que nosotros teníamos siempre, diríamos que trabajamos con cierta modernidad. Yo ya
me había implicado un poco en el mundo profesional y habíamos hecho ya arreglos un poco más aventurados en el mundo de estas músicas, ¿no? Bueno, esta es una versión de un mayo de Cuenca y de la parte de la Manzuela de Cuenca, y ya introducimos elementos electrónicos e intentamos pues, ser todos los modernos que podíamos ser en estas cuestiones, ¿no? Estamos a 30 del abril cumplido, mañana entra mayo, de flores vestido. Mayo, 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 bienvenido seas. Bueno, vamos a meternos directamente con lo que son las estructuras de la música tradicional, que las estoy comentando desde el principio y no acabo de llegar al asunto. Vamos a poner lo que es una cuadrilla de música tradicional, de estas de la zona murciana andaluza, de los que tocan bien, diríamos, ¿no? Y entonces vamos a hacer un invento que consiste en que, según va sonando, en las tres primeras coplas intento dibujar un poco para que se entienda cuando hablamos de diferencias entre, por ejemplo, lo que tocan los coros y danzas y lo que tocan las rondas tradicionales manchegas o las cuadrillas estas de la sierra. Y voy comentando el tema y al final incluso, pues si me animo, pues hasta me canto alguna encima del bicho, ¿eh? Si no me corta el rollo. Bueno, ¿qué interviene aquí? Interviene una guitarra base, porque lo que quiero es cifrar un poco los planos de intervención de los instrumentos. Porque esta grabación la hicimos panorámica. Es decir, la percepción del sonido, cuando estás en la calle, no es la misma de cuando estás escuchando un disco. El disco se graba en pistas, se mezcla en un solo plano, y ya la diferencia de planos de los instrumentos diríamos que es una previsión técnica. Pero cuando tú estás en un encuentro de rondas o de cuadrillas, la percepción que tienes de la música depende de si estás cerca del percusionista o no. Eso a los técnicos de sonido lo saben mucho porque normalmente es un follón sonorizar estos grupos, ¿no? Y entonces, pues, me apetecía bastante que pudiera salir también en esta muestra no solamente la voz principal del violín, sino también la voz del laúd, la voz de la guitarra y la voz también de los guitarros y las percusiones. Vamos a ver si sale esto. Es un fandango, una malagueña, ¿eh? Yo voy hablando por encima, ¿eh? Se disparan los ritmos y las voces, el laúd y el violín empiezan a atacar. En un intervalo de cuartas va tocando el violín y va tocando el laúd. Seguimos con el violín y el laúd en un término parecido. El ritmo lo hace la guitarra y un requinto, un guitarro. Ahora le vamos a dar protagonismo al laúd, que no se distingue muy bien en el panorama. Si quieres cantarte una, José, puedes. Pasillo. Salen y no están cabales las estrellitas del cielo. Salen y no están cabales, falta la tuya y la mía, y que son las dos principales.
que sonaban principales. La voz va encima de todo ese mejunje, ¿no? Y allá va la despedida, allá va la despedida, la que nos quisiera echar, y a mí nunca me ha gustado con amigos quedar mal, y allá va la despedida. Bueno, en aquellos años, en los 70, en los 80 y un poco antes, y es cuando yo empecé a hacer los trabajos de campo. Íbamos como peregrinos por los distintos lugares, alguna vez la Diputación ya entonces, y bueno, comenzamos a hacer trabajos de vez en cuando. Recuerdo haber hecho una recopilación en Alcaraz a finales de los 70, estamos hablando de una temporada ya. También fuimos a hacer trabajo pues, a la zona de La Manchuela, en algunos pueblos. Con Miguel nos vimos en Tarazona también grabando al colorín ya varios artistas del territorio, los matachines, etc. Y pudimos hacer una gira con el insigne periodista Piqueras, que éramos de la misma pandilla y cantábamos en un grupo aquí también de folk que se llamaba Cedazo, en tiempos. Hicimos un recorrido con una beca de la Diputación y pudimos recorrer los municipios de Nerpio, Yeste, Molinicos, hasta llegar a Vianos por la Sierra del Agua y todas esas pedanías. O sea, nos dimos un atracón, ¿no? Pues estuvimos en, yo qué sé, Cañada de Morote, Cañada de Provencio, El Pardal, Torre Pedro, Las Ánimas, La Alfera. Fue aquello una ruta realmente... no había conexión entre el municipio de Nerpio y Yeste. Esto ha cambiado bastante. Había que ir por la carretera de la mancomunidad del río Teivilla, me acuerdo de aquello. Y a medio camino, el señor que llevaba la furgoneta nos dijo: mira, ¿ves aquello que hay allí? Dice, eso es Seje, es un pueblo de Yeste. Dice, ala, ir andando que... y yo lo que no sabía es que por medio estaba el río Teivilla, por ejemplo, ¿no? Y tuvimos que hacer allí de navegantes durante parte del recorrido. Bueno, pues todo ese movimiento dio pie. Boche también me acuerdo que tenía... En Boche se habían hecho algunos estudios antropológicos sobre las características de la población, porque se hablaba... En España ha habido una serie de trabajos de antropología social vinculados a grupos que tenían sobre ellos el estigma de un origen extraño. En el caso de los chuetas mallorquines estaba muy claro que eran descendientes de judíos, pero de familias judías, que todavía lo son, que están allí, que son casi todos los joyeros y demás, la gente adinerada además. Y pues los vaqueros de Alzada, los pasiegos en Cantabria, los chuetas, ya los he dicho, los agotes vascos, que fueron trasladados por Carlos III a este pueblo de Madrid, Nuevo Baztán, porque ellos vivían en el Baztán, y como sufrían ciertas discriminaciones, fueron llevados por el rey, los hizo súbditos y los llevó a vivir a Nuevo Baztán. Allí, ¿no? Bueno, pues aquí en Boche había una comunidad que se decían cosas de dónde procedía aquella gente y demás. Luego cuando estuvimos allí no notamos nada raro, sinceramente. No sé si habrá que hacer otros estudios, pero sí que pudimos conocer a gente que nos contó cuentos impresionantes y un estilo de hablar y una manera de vivir y de comer con una serie de productos naturales que se han perdido. Y bueno, pues eso nos permitió alumbrar unas grabaciones que al principio fueron unos CDs y luego fueron 2 bloques completos en la colección de esta Diputación, que se llamaron Documentos de Tradición Oral, volúmenes 1 y 2. También trabajamos en un proyecto en los proyectos líder, en un proyecto de desarrollo en la zona de La Mancha del Júcar, en Montalvos, y como centro, pero que también pudimos investigar en Barracks, en La Gineta, en Fuensanta y no sé en qué otro pueblo, no sé si fue Tarazona también, ¿no? Y con todos estos materiales, pues, claro, ¿qué me pasó?
que a la hora de editar todas estas colecciones no cabían. Era tal la cantidad que teníamos de material que no cabía. Entonces, ¿por qué la reflexión, volvemos al principio, de este asunto? Pues porque todo ese material se ha quedado escondido, no se ha visto la luz. Incluso las grabaciones que se hicieron en malas condiciones, porque yo empecé grabando con un Sanyo a malas penas, que aparte se le manchaba ¿cómo era aquello? Se emborronaba la cabeza y había que limpiarlo con un algodón y, en fin, lo que había, no había otra cosa, ¿no? Bueno, y así empezamos ya luego otro segmento de cosas que recogimos, salieron publicados en un disco en el Instituto de Estudios Albacetenses, que sacó a colación pues algunas cosas que habían pasado desapercibidas, como por ejemplo la danza de San Juan de Pozo Hondo, los auroros de las Peñas de San Pedro y también de Pozo Hondo, que había habido aquí tradición de auroras en Pozo Cañada y en todo ese territorio hasta hace bien poco, ¿verdad? Y eso había pues pasado desapercibido. Los toques de dulzaina, nos faltó grabar Lezuza en aquellos años, pero bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, peculiares como los rituales de Navidad de los grupos de locos de Villamalea. Los locos, hay un libro sobre las sierras de locos de Herbie Cox que habla precisamente, estos son unos rituales muy antiguos que ya se daban en tiempos romanos, donde se subvertía el orden, en realidad para que no cambiara nada, ¿no? Pero de ahí vienen los inocentes, todas estas máscaras que piden dineros, que sufragan la fiesta de alguna manera, pero que desarrollan también un sentido crítico. Eso está extendido por no solamente España, sino por toda Europa, ¿no? Y aquí en esta provincia, pues bueno, intentamos dar a conocer, porque en toda esa ribera del Júcar también aparecen gran cantidad de danzas y de bailes, de paloteos, los matachines, de Tarazona, pero también en Villalcordo del Júcar había unos villanos, tradición muy parecida a las que se mantienen en Aragón. De hecho, en una ocasión terciamos para que fueran precisamente de Tarazona a bailar los matachines a la Romareda, que hacían un gran festival de folk por aquellos años, ¿no? Bueno, yo no le he tocado y se ha puesto sola, no voy a decir nada. Bueno, estos son, ahora sí que me veo. Esta es una jota de Villarrobledo. Folías en tu ventana. Esto es de una pedanía de Molinicos que se llama Las Ánimas. Despierta rosa temprana, que aquí está tu enamorado, Compañero, dale, compañero, dale a la guitarra, son unas folías preciosas a la guitarra, parecidas a las de Casanovera, de Riópar. Que está muy honda la cama, donde mi morena duerme, Si está honda o no está honda, tú sabes. Está honda o no está honda, tú no sabes dónde está, que tú no has dormido en ella, para saber dónde está, Bueno, esto tiene su duración, ¿eh? A ver, socorro. Ahí. Esta es una malagueña tradicional de Alcaraz, del estilo, diríamos, manchego.
Bueno, a ver si logramos no equivocarnos mucho. Bueno, claro, de todos estos materiales teníamos centenares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no han podido salir todos a las publicaciones, ¿no? Por eso la idea de poder hacer una colección con todo este conjunto de piezas. Esta canción la conocéis todos, ¿no? Las aguilanderas de Navidad, una preciosidad también. Huyendo del rey Herodes, la Virgen iba a Belén. Huyendo del rey Herodes, por el camino pasaron muchas hambres y friores. Por el camino pasaron, a un labrador se encontraron. Sí, maravilla esta. La Es de Badajoz, Virgen le preguntó, labrador, ¿qué estás sembrando? Y el labrador dice, señora, sembrando poco de trigo por ver si otro año. Bueno, el romance se desarrolla, los van persiguiendo y al final pues logran escaparse de Herodes, que en casi todos los autos de reyes al final de rabia se arranca las barbas. Era una tradición. En el sureste se han conservado las cuadrillas fundamentalmente y también algunas otras cosas. Hay una cuadrilla que siempre me gusta reseñar porque pasó inadvertida bajo la danza de Iso, pero era una cuadrilla de animeros de la localidad, ¿no? Y creo que esto era... La calle que vamos, tiran agua, salen rosas. Por esa calle que vamos, tiran agua y salen rosas. Y por eso le llamamos la calle de las hermosas. Y por eso le llamamos la calle de las hermosas. Bueno, no sé si poneros un cuento o no, porque me da miedo que aburriros, la verdad. Pero unas animeras, por ejemplo, de Pedro Andrés, que es quizá la cuadrilla que mejor conservó musicalmente todo el patrimonio. Que son unas seguidillas que es el equivalente a las peretas murcianas, pero que aquí se tocan por fa mayor y además seguidillas poblatas en cada banda. Wow. Ya, es que no se puede tocar, esto es que tiene una sensibilidad que da asco. Bueno, yo creo que se nota la calidad de cómo tocar, ¿no? Bueno, y nos vamos a ir ya con
¿Con qué? Con un... Mañanita, mañanita de Un romance. tribol, castigaban a una mora que era más bella que el sol. La mandaron a lavar pañales a la ribera, por allí pasó un soldado, le dijo de esta manera: buenos días tengas mora, buenos días tenga usía, te quieres venir conmigo, de buena gana me iría. La montado en el caballo, la morita se reía: ¿de qué te ríes, morita? ¿De qué te ríes, usía? No me río del caballo ni tampoco del que guía, me río de la España y todas las tierras mías. ¿Tu padre cómo se llama? Mi padre don Juan Olivas, y un hermanito que tengo se llama José María. Válgame Dios de los cielos y la Sagrada María, que por traerme una mora me trae una hermana mía. Bueno, pues este es el romance de la mora cautiva, muy conocido y muy cantado en los fogones y en las cocinas de muchos sitios de España. Bueno, las digitalizaciones recientes es un apartado que iría dentro de esta colección, que es la que no os he puesto. Porque yo sé que... yo lo tengo que explicar porque le tengo que convencer al diputado. Y entonces, todas estas cosas que he puesto ya las sabe. Yo lo sé. Pero este material nuevo está por digitalizar. Entonces tenemos bastantes horas de materiales que están ahora cortándose en el estudio. Hasta que no estén editadas, no las podemos dar a conocer, ¿no? Pero hay cosas de La Jineta, de La Roda, de Fuensanta, de Barrás, de Casacaballos, de Villarrobledo, del Bonillo, Ballestero, Alcaraz, Vianos, Bienservida, Lieto, Rezuza, Albacete, Osa de Montiel, Chinchilla, Montalvos, Eiso, Molinicos, Cañada de Provencio, Las Ánimas, El Pardal, Torrepedro, Yeste, La Gralla, Peñarrubia, Boche, Riopa, Nerpio, Pedro Andrés, Bojadillas, en fin, un largo etcétera de un montón de lugares. Yo creo que con este material bien merece la pena que podamos hacer algún invento para que se aproveche de esto la gente para fines pedagógicos, para investigación y para lo que sea, ¿no? En la actualidad, lo que sustancialmente diferencia las características, por ejemplo, de un grupo de coros y danzas o de un grupo de folk y de unas cuadrillas de corte campesino, pues son que las cuadrillas, como han visto, mantienen un sistema de expresión melismática en el canto, que las maneras de tocar también son diferentes. Por eso me he traído un guitarro, un tenor en este caso, que es lo que me venía cómodamente. Es decir, que no solamente en la zona de las cuadrillas, sino que aquí también, en el Bonillo, yo he visto claramente, cuando tuve ocasión de grabar a la hermana Timotea, que grabó el disco ella de la sección femenina, aquel de EP de 4 canciones, pues hicieron varias jotas punteadas y las maneras de tocar son bastante distintas, diríamos, a lo que son las reglas académicas. No voy a llegar al caso de explicar las afinaciones antiguas, que para eso ya está algún amigo por ahí, como Pedro Cabrera, que es el único que se las sabe, que bajamos las guitarras 2 tonos y medio para poder afinar, porque fundamentalmente todo este tipo de guitarras se perdieron cuando apareció el nylon y las cajas se rompían porque no podían mantener la presión. Y entonces, pues, los artesanos dejaron de fabricar, el mercado valenciano inundó de guitarras todo. Acordaos que las guitarras hace unos años eran todas de Valencia, de Mira, de Quílez, de cualquiera de los artesanos. Bueno, ahora precisamente con toda esta recuperación que ha habido de grupos para la música tradicional, que aquí en el caso de Albacete pues tiene ejemplos claros como la Ronda de los Llanos o la Ronda de Motilleja o otros grupos que están ahora mismo ya mezclándose, porque hay gente que está en coros y danzas, pero también está en grupos de otro tipo, en cuadrillas y demás, ¿no? Entonces, las formas de interpretar, por ejemplo, estoy acordándome de unas seguidillas del Bonillo, ¿no? Tradicionales. Esto afinado suena de maravilla. Cuatro plumas le faltan y a la urraca
huracán y a la urraca, como son de la cola, no le hacen falta, no le hacen falta. Estos serían unas manchegas del Bonillo, un pueblo que pues es un paradigma ya, porque es de los pocos que al final nos dieron conocimiento de... Estas seguidillas no son de la hermana Timotea, son de un hombre recién el tullido, es un hombre que tenía una parálisis en las piernas y estaba siempre postrado un poco con su sillita y demás, y son algo distintas a las que tocaban el resto del grupo fundamental que obraba en el pueblo. La, 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 la. Si tuvieras olivares, como tienes fantasía, el río de Manzanares por tu puerta pasaría, por tu puerta pasaría, regando los olivares. Mariquiña María, tu madre viene, échale una mentira y antes que llegue, niña, y antes que llegue. Mariquilla María, tu madre viene. Bueno, son maneras diferentes, ¿no? Aquí se ha hecho muy popular la de Corruño, la de que tocaba en Chinchilla, ¿no? La 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 la. Si te quieres venir, vente, que me voy a divertir con el caño de la fuente y a ver el agua salir. Ya veré el agua salir, si sale fría o caliente. Bueno, simplemente estas pinceladas para referir que las maneras de interpretar, de cantar, de emplear la voz, de emplear los instrumentos, han sido muy distintas a las que la ortodoxia, diríamos, académica nos enseñó en su momento. Razones que aconsejan una plataforma digital provincial, pues la inminente desaparición de los últimos campesinos de edad, conocedores de este bien. Yo, que me mantengo en una juventud razonable, que voy a contar claro que dice, los abuelos de los pueblos, ya, los abuelos de los pueblos y de la capital. Quiero decir que aquí ya abuelo es más de uno de mis años, ¿no? Entonces, esta inminente desaparición de los últimos campesinos hacen necesario, en lo que se pueda, poder recopilar, pues eso, lo que se pueda en estos momentos. No estamos en condiciones, por eso, aunque se estudie la música, no está mal también ampliar esto a otras partes del patrimonio, que incluyen desde la gastronomía o la meteorología a cualquier tipo de cuestión que pueda darnos todavía noticia de lo que ha sido este mundo, que fue un mundo duro, difícil, que tuvo una emigración fuerte y que si se conservan ahora cositas es porque ha habido una serie de investigadores en todo el país que funcionaron y que trabajaron. Me consta que ahora tenemos la fortuna, la suerte de tener gente joven, gente nueva que está trabajando en esta cuestión, ¿no? La ausencia de archivos del patrimonio sonoro diseñados con perspectiva científica para uso público es otro problema que tenemos. Me consta que la Biblioteca Nacional está con la intención, pero en estas cosas siempre pasa igual, que cuando vamos a preguntar por qué no se podría hacer este proyecto, siempre dice lo mismo, no hay cuartos. Y ya, es que toda la vida no hay cuartos. Yo no sé, es una cosa, deberíamos dejar de preguntar por qué. Pero bueno, esto no es muy caro hoy con la cibernética y con los mecanismos digitales,
todo esto se puede hacer muchísimo más barato y se puede dar, entiendo yo, un servicio público, tanto para, como digo, la enseñanza o la investigación, que merecería la pena apostar por ello. En otro orden de cosas, normalmente no precisamos, en el refrán se dice, lo que hay en España es de los españoles, ¿no? Y del mundo entero. Hoy día tenemos un latrocinio salvaje en el ámbito de Internet, donde se roban a manta los patrimonios culturales de los pueblos. Eso es una realidad hoy día. Es el mayor negocio del mundo, la compraventa digital. En estas condiciones necesitamos de las instituciones que protejan este bien. Es decir, leyes que permitan que el patrimonio no se pueda robar, que sea por lo menos una expresión identitaria de la tierra y de las gentes que lo detentan. Y esas gentes tienen instituciones, del signo que sean, que deberían proteger el derecho de autor y el derecho de edición de todos estos bienes. En algún pueblo, Miguel lo sabe, que tuvimos la ocasión, bueno, está aquí mi amiga, los Miguelitos de la Roda, ¿no? El otro día estuvimos presentando con Bisi y su familia una cosa de los Miguelitos. Bueno, eso es, todo el mundo conocía a los Miguelitos. Lo que nadie sabía es que fue un invento de Blanco, que era el confitero del bulevar que hay en la Roda, y que los Miguelitos obedecen a una historia muy bonita de un actor exiliado que volvió y le pusieron el nombre a los pasteles del Señor, pero que eso generó una riqueza importante para el pueblo y hubo una diatriba y una pelea que ya con intervención del ayuntamiento pues se pacificó aquello y se pudo crear un patrimonio para el bien de la localidad. Bueno, pues en esto estamos en las mismas, ¿no? Todos estos bienes son un patrimonio. ¿Y quién detenta la tutela del patrimonio? Pues en gran parte las instituciones públicas, que son las que tienen, diríamos, la autoridad para distribuir o para gobernar esos bienes públicos. Y básicamente estos son las cuestiones. Lo demás son los contenidos que lo hemos hecho también con otros temas del patrimonio y luego un proyecto concreto que creo que no os debo de aburrir ya con esto, porque esto ya es como lo hacemos, hay que editar los materiales sonoros, escogerlos, eso es una labor de chinos y una vez que están ya editados tenemos que crear una base de datos relacional para luego introducir todos esos elementos y que de una manera apropiada formen parte del uso público. Por tanto, tiene que intervenir alguna institución que administre ese bien o algún coleccionista millonario que tengo mis amigos que no son millonarios, yo no sé cómo me la gobierno yo, pero en fin. Y bueno, pues hay una estrategia que calculamos que en un año y medio, 2 años, esto podría ver la luz. Bueno, pues no sé si os ha aburrido mucho, siento los problemas técnicos, pero agradeceros que hayáis venido y espero veros en algún concierto o en algo que podamos ir mucho más ligeros y mucho más rápidos. Gracias a los amigos de Aluex y a la Diputación por permitirme comunicarme con los amigos una tarde más. No tienes que disculparte, Manuel, porque son cosas del directo, los fallos. Ya. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y me acerco con el micrófono. ¿No? ¿Estamos tímidos esta tarde? ¿No hay preguntas? Venga, pues me subo contigo al escenario. Decías al principio que vienes de una generación de quejicas, pero yo creo que quien no llora no mama. Así que aprovechando que tenemos a José, que también se nos ha sumado José Luis, pues hay que pedirles que se sumen a la causa, que al final lo único que los trabajadores, los profesionales, los investigadores, los historiadores pedís al final es que se guarde y se conserve toda nuestra tradición, toda nuestra cultura, en este caso toda la música, para las generaciones que nos vienen detrás puedan recordar de dónde vienen, que al final es muy importante. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pedir a nuestro presidente, a
a Juanjo que nos acompañe en el escenario, que te quiere... Sí. Tengo que decir que el diputado no se está mostrando, pero el diputado canta muy bien. Bueno, que esta música. tenemos tiempo y le hacemos subir al escenario. No quiero que No sé si se va a atrever, pero... Sí. Bueno... Si viene con la agenda, yo creo que se va con deberes por delante, que le hemos pedido unas cuantas cosas. Juanjo le va a hacer entrega de un pequeño obsequio para agradecerle que nos haya querido acompañar en este ciclo de conferencias de Aluex. Nada, ya la lleva afuera. Cuidado. Mientras se hacen la fotografía, les recuerdo que regresaremos el lunes que viene y lo haremos para abrir un nuevo bloque temático en el que pondremos en valor el papel de la mujer y lo haremos con el nombre Orgullosas de ser mujeres, bloque que comenzará con la charla Mujeres en territorios rurales, motores del cambio social, en compañía de Aurora Galán Carretero. Gracias por su compañía y buenas noches a todos.